Bueno, primero que nada contarles que Solidaridad arrancó en el inicio de la pandemia, creo que fue el 20 de marzo, una cosa así, que nos juntamos entre estudiantes, docentes y egresadas de Facultad de Ingeniería y dijimos, bueno, nosotros queremos hacer un aporte a toda la crisis, a toda la situación de crisis, y ya había un montón de proyectos en facultad que tenían que ver más con cosas técnicas, respiradores, etcétera. Dijimos, bueno, nuestro enfoque pretende ser un poco más desde las redes territoriales, desde todo lo que tiene que ver con lo alimentario y que también creíamos que teníamos mucho que aportar. Y ahí nació la idea de empezar a sistematizar la información porque veíamos que había bastantes silos de información por todos lados, de gente que estaba tratando de sistematizarla también. Así fue que nacimos, digamos, como mencionaba antes, más desde el aporte general a las redes solidarias y por eso nuestra definición en el inicio fue llamarnos solidaridad.uy, no ollaspopulares.uy o lo que sea, porque no pensábamos en la idea de romantizar la olla, no pensábamos que era algo que al día de hoy iba a seguir existiendo. Lamentablemente sí, ya spoiler, van a ver que no está, digamos, disminuyendo de ninguna forma. Y bueno, nuestro propósito se fue construyendo a medida que fueron pasando los meses y ahora ya estamos casi más de 2 años que estamos, digamos, haciendo cosas. Bueno, en esta búsqueda, en agosto de 2020, es que para nosotros es como un momento bisagra y muy importante de solidaridad, que es el momento que en todas esas llamadas, en esa búsqueda de sistematización, demás, encontramos aliados, y qué aliados, que es la Coordinadora Popular y Solidaria que se crea en agosto de 2020 en FUCBAM, en el primer encuentro de ollas. O sea, es increíble la coordinación que hay en la coordinadora, está bien decirlo, y trasciende todo lo institucional o cualquier cosa. O sea, es una persona que puede estar en Durazno que le va a donar una heladera a alguien que se le incendió la casa en, no sé, Bella Italia, por decir algo. Realmente es una coordinación histórica también, pensamos, por el hecho de que no sucedió en otras crisis. Y bueno, nuestro mayor agradecimiento a que la coordinadora también nos deje ser parte de este espacio. Y todos los barrios son distintos, todas las iniciativas tienen sus problemas puntuales y la realidad es que los tienen muy bien identificados y bueno, y el poder sistematizar toda la información a un nivel que se pueda aportar y se pueda ayudar a que la situación sea distinta es también el puntapié a cambiar un poco la situación. Y bueno, nuestro rol de sistematizando, creemos que es también poder informar a la sociedad en qué momento estamos, más en este momento que hay una creencia de que se terminó la crisis sanitaria y por ende también la alimentaria, y eso no es así. Realmente no viene cambiando la situación desde ese punto de vista, sino que viene manteniéndose y cada vez recae en menos gente. Entonces, bueno, también poder sacar a luz eso, teniendo toda esta acumulación de datos que tenemos desde marzo de 2020. Se abrió una especie de planilla colaborativa. En ese momento aportaban muchas organizaciones desde muchos barrios y bueno, y ahí estuvo como la intención de que se siguiera alimentando y se siguiera actualizando. Más adelante ya era un volumen demasiado grande, entonces la tomó la Intendencia de Montevideo en un momento y empezaron a hacer todos los apoyos del ABC desde ahí. Y luego nosotros volvimos a retomar la actualización semanal con las ollas de la CPS, porque la CPS lo que hace es todas las semanas reparte sus insumos en base a las porciones que sirve cada olla que tiene registrada en cada red. Y con respecto a las ollas merendero, y esto es algo que vamos a comentar bastante durante todo el informe y lo van a ver, en realidad nosotros las consideramos aparte, o sea, no consideramos que son solo olla y solo merendero, las consideramos olla y merendero, y puede ser que sea, o sea, puede sonar a que es una iniciativa, pero en realidad son dos. O sea, ese 326 hay que contarlo por dos, porque si bien puede funcionar en el mismo espacio y puede ser que la gente sea la misma, en realidad es doble actividad, doble esfuerzo, doble horario, doble conseguir insumos que son distintos, así que eso es importante y lo vamos a mencionar bastante. Y le doy paso a Agustina, que se va a presentar ella. Bueno, buenas noches.
Yo soy Agustina, les voy a contar un poco de lo que encontramos en esta investigación. Primero quería aclarar que la información que les voy a contar ahora, al principio, es de Montevideo y la zona metropolitana. Acá podemos ver un mapa en donde se ven la cantidad de iniciativas que hay por municipio. Se puede ver que el total es 311, que esto responde a lo que hablaba Camila antes, de que algunas, si bien estaban en nuestra base, ahora no están activas o no estuvieron activas en 2021 y lo que va de 2022. Una de las cosas que saltan a la vista es que la mayor cantidad de iniciativas se concentra en el área periférica del departamento, que coincide con las áreas que hay mayor pobreza y mayor desigualdad. Y esto es interesante porque se sabe que la mayoría de las iniciativas son sacadas adelante por vecinas y vecinos, son iniciativas vecinales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente que está en la peor situación y la que más le pegó la pandemia y la crisis posterior es la gente que se está haciendo cargo de las consecuencias. Del lado derecho los datos de merendero y del lado izquierdo los datos de olla. En los mismos municipios que veíamos en la slide anterior es donde hay mayor cantidad de porciones. Pasando un poco ahora a la evolución, cómo se dio la evolución entre 2021 y hasta la fecha, podemos ver cómo se fueron repartiendo las iniciativas. Entonces acá, esto de acá abajo es la cantidad de ollas y merenderos. No solo las ollas y merenderos implican doble trabajo, doble voluntarios, dobles insumos, sino que además son las que más hay. Nunca baja de 500.000 para merendero y siempre está alrededor de las 700.000 para olla. Significa que hay un 66% de las iniciativas, su actividad es olla y merendero. 62 iniciativas que son solo olla y 43 que son merendero. Marzo 2021 contra marzo 2022, y julio, que es el peor momento, o sea, todo el invierno, digamos que es el peor momento, el de situación más crítica. Podemos ver que entre marzo y julio hubo un aumento, que nosotros sabemos que se da por el aumento de demanda que genera el invierno. Con respecto a merendero, la evolución es similar, pero en realidad se mantiene un poco más estable, y hay que tener en cuenta que los merenderos sirven sobre todo a niños y niñas, por lo cual la situación muy crítica para niños y niñas se ha mantenido estable desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022, incluso aumentando de 509.800 a 516.400. Estos son los números de la situación actual, que ya estábamos contando un poco. Hay 730.200 porciones de olla, 516.400 de merendero, y esto significa que en total hay 1.246.600 porciones mensuales. O sea, por mes, esto es por lo menos lo que se sirve en Montevideo y la zona metropolitana. Para dimensionar un poco estos datos, una comparación es que con la cantidad de porciones que se sirven en una semana solo de olla, sin contar merendero, se podría alimentar a 3 estadios centenarios. Acá podemos ver los números. En marzo en total había 1.901 personas siendo voluntarias en ollas y merenderos. Julio este número ascendió a 206.000 y ahora bajó a 1.734. Por cada colaboradora encontramos que se sirven 17 porciones de olla y 13 de merendero cada día, lo que equivale a cubrir 2 comidas diarias de 5 núcleos familiares por día. Esto es con el núcleo familiar promedio del INE, que es 3 personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es como si cada uno de nosotros y nosotras cocinara 17 porciones de olla y 13 de merendero todos los días de lunes a domingo, sin parar desde marzo de 2020, y a veces más. Sabemos también, así como comentaba que sabemos que la mayoría de las iniciativas son vecinales, también sabemos que la mayoría de las iniciativas son llevadas a cabo por mujeres. Hay un gran componente femenino en el liderazgo, digamos, y la cocinada de las ollas populares y de los merenderos y de las ollas y merenderos. Entonces, si tenemos eso en cuenta, nos podemos saber que acá hay gente que está cocinando por día 17 porciones de olla y 13 de merendero, y después va a la casa a atender el trabajo de cuidado que sabemos que recae sobre las mujeres. Para dimensionar un poco también en términos económicos, el total, solamente contando insumos, asciende a 61 millones. Estos 61 millones de pesos son mensuales y se dividen en más o menos 9 millones que se necesitan para cubrir los insumos de los merenderos y 52 millones que se necesitan para cubrir los insumos de las ollas. Quiero detener en las horas de trabajo voluntario, que, como sabemos, no es remunerado. Si este esfuerzo, que termina siendo no remunerado y que termina cayendo sobre la sociedad, si fuese remunerado, solamente contando un salario mínimo, entonces se necesitarían por mes
32 millones. Es decir, que el valor del trabajo no remunerado que están haciendo los y las voluntarias de las ollas es de 32 millones. Y eso es contando solamente un salario mínimo, cuando en realidad sabemos que para muchas actividades de las ollas se precisa trabajo calificado, de manejo de alimentos, de administración, que todo eso ahora, después en el panel Gaby nos va a poder contar todo lo que implica sacar adelante la olla, que no es solo cocinar y servir. Nosotros tenemos una receta tipo que la elaboramos junto con la gente de AUDIN, la Asociación Uruguaya de Nutricionistas y Dietistas. Esta porción es de 71 pesos por cada porción. La receta tipo que se ha dicho que usa el MIDES para calcular la cantidad de recursos vale 12 pesos. Entonces, hay 59 pesos que son la diferencia en cada porción. O sea, nosotros vemos que hay 622 millones de pesos que se gastarían solamente en insumos. Y es solamente considerando insumos. No se considera ni el trabajo voluntario del que ya hablamos y tampoco se consideran otras necesidades como la olla en sí, como la fuente de energía que se va a usar para cocinar, no se considera los artefactos de limpieza, nada de eso está considerado. Solo lo mínimo indispensable para tener un plato de comida nutritivo. Eso es lo que vale 71 pesos. Si todas las ollas siempre sirvieran la porción ideal, entonces por año serían 622 millones de pesos. ¿Se consiguen todos? No, porque hay veces que las ollas no salen con la cantidad de insumos que se precisan. Igual se hace la olla, hasta que se puede, y en un momento no se puede más, porque no se puede sacar una olla sin algunos insumos básicos, y ahí hay que cerrar. Datos en otros departamentos que no estuvieron presentes en los números anteriores, más que nada porque la metodología fue diferente, pero estamos viendo acá que en varios departamentos hay un montón de iniciativas y bueno, acá vemos que hay casi 500.000 porciones mensuales en el interior. Es importante destacar que este es un número básico porque en realidad estuvimos relevando solamente algunas iniciativas que fueron las que pudimos contactar y que tenían información acerca de otras ollas en su territorio, pero estamos hablando que el número base de porciones servidas en interior asciende casi a 500.000. También nos parecía importante resaltar el rol que cumplen las iniciativas solidarias, no solo en la alimentación, sino también en otras cuestiones que son necesarias para sacar la olla. Por otro lado, también es importante recalcar el rol que están cumpliendo las iniciativas en su territorio, desde el lugar de salir del asistencialismo, tratando de ayudar a sus vecinos y vecinas en muchas actividades, como por ejemplo, recolectan útiles escolares, ropa. Bueno, y como comentarios finales, nos parece importante, ya estimamos el costo que sería económico, pero también sacar la olla y el merendero implica una carga física y psicológica, o sea, más de 2 años, las personas siguen teniendo un tiempo de sus vidas en esto, y esta carga ha sido totalmente ignorada por el Estado. En ningún momento se ha tomado en cuenta o se ha pensado que las personas vienen con un cansancio acumulado de llevar esta actividad ayudando a sus vecinos. Para nosotros es importante recalcar esto de que Uruguay no es un país pobre, es un país desigual, un país que produce alimento para 30 millones de personas, pero que hoy no cuenta con políticas públicas adecuadas que puedan atender a la vulneración del derecho a la alimentación. Las ollas no deben ser una política pública, no pueden ni deben. Las personas que están siendo responsables, las colaboradoras, tratan de cubrir mínimamente la alimentación haciendo cientos de porciones independientemente de las dificultades que atraviesan. Después tenemos unos números finales, como para hacer un paneo general. Tenemos los números de zona metropolitana, que como ya nombramos es 1.246.600 y 494.500 en otras zonas del país. Mensualmente hay 1.000.000
741.100 porciones servidas. O sea, si no existiesen las ollas populares, toda esta gente no comería.